Buen día, Alexis. ¿Cómo estás? Hola Ernesto, buenos días, bien, ¿y tú? Sobreviviendo a la pandemia. Avanzando en la vacunación masiva. En la vacunación más IVA. Casi, casi. Porque nos está costando económicamente bastante, bastante. Con algunos ensayos de que ya quieren regresar a clases, pero ya empezaron las escuelas a reportar, al menos en la Ciudad de México, ya reportaron más en los primeros casos de infectados. Entonces, las escuelas van a empezar a cerrar nuevamente. Te dije, te lo dije, era No, lo que yo pasó, sé. Pues fue, es lo fue que lo que sabemos lo que pasó fue lo que allá. fue lo que pasó acá. Sí, pero pues finalmente como es una decisión complicada, la gente no suele aprender hasta que está dentro del problema. Y pues es lo que sucede finalmente. Que es Mm, triste, ¿no? Porque tiene que haber, es algo de salud, con lo cual no se debe de jugar ni darle prioridad ni a las cuestiones, ni otro tipo de cuestiones. Dices, la económica, sí, pero vamos, si muere algún familiar o mueres, ya no vas a disfrutar de nada de lo que tengas económicamente, ¿no? Entonces es una exactamente. decisión difícil. Es difícil, sí, tienes que estar permanentemente lidiando ahí entre las dos. Pero, pero, Por un lado salud y por otro lado los países efectivamente en términos económicos se están viniendo abajo. La inmensa mayoría, al menos acá, del movimiento económico, del funcionamiento de la economía, es sobre la base de las pequeñas empresas, de los pequeños emprendimientos, y son los que tienen menos resistencia a la detención de la actividad. claro, claro. Pero fíjate la contradicción del asunto, ¿no? Por otra parte, involucra que debes de tener más cuidados. O sea, finalmente sí puedes hacer ciertas cosas, pero debes de aumentar los cuidados, la prevención con respecto a las infecciones y demás, ¿no? Si sí es cierto que la gente aún en los hospitales ha tenido infecciones, pero sí, o sea, han sido por resultado de no mantener un protocolo, por resultado de confiarse de la situación y todo lo que conlleva ello, ¿no? Entonces, sí puedes abrir tu negocio, pero debes de mantener la precaución o la prevención que se requiere para evitar que tengas finalmente una pérdida, ¿no? Sí, claro, y por otro lado también mucha gente que se resiste a la vacunación. Sí, es que culturalmente es una problemática. Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas más diferentes. Vamos a hablar de otra cosa diferente, ¿no? Habíamos quedado Capítulo anterior. en un continuará. Sí, el capítulo anterior estábamos platicando acerca de lo que era el apego y nos quedamos en dos tipos de apego. Sin embargo, había que evaluar qué pasa con el apego cuando uno se hace mayor y qué pasa con si hay distintos tipos de apego, ¿no? Que por supuesto los hay y los vamos a comentar. Entonces, de primera instancia, el hecho de que tú tengas un apego seguro o un apego inseguro dentro de la etapa en edad infantil, pues sí se traduce en términos de cuánta seguridad y cómo me comporto en un área determinada. Entonces, pensar que en la escuela o llegar a un sitio nuevo, el que tiene apego finalmente anda corriendo libre, se regresa a ver a sus papás, pero no está, se expresa, se comporta de una forma más dinámica. Mientras que el apego inseguro, pues cualquier cosa es un poco de temor o inseguridad de que finalmente él se siente como que puede ser abandonado o rechazado en un momento determinado, ¿no? Entonces, ¿qué Mm. pasa si una persona crece en los dos tipos de apego, ¿no? Es decir, vamos a hacer un análisis con respecto al tiempo, ¿sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Mira, em, a ver, haciendo un breve resumen para retomar un poco, porque claro, efectivamente hablamos del apego seguro y el apego inseguro, pero, pero yo te explicaba en esa oportunidad que el apego inseguro se podía a su vez subdividir, o podíamos entender que dentro del apego inseguro había, em, había distintos tipos de apego inseguro. Sí.
Y ahí no entramos en el detalle, sino que hablamos en términos generales como de lo seguro y lo inseguro solamente. Bueno, un niño, entendiendo que el apego es la búsqueda de del vínculo, de la cercanía hacia una figura de apego, que habitualmente es la madre, puede ser el padre o cualquier otro cuidador. En el fondo lo que el chico está buscando eh, es la contención, es la protección, la seguridad, la satisfacción de las necesidades básicas, pero no solamente las necesidades básicas, sino también de las necesidades más emocionales, ¿no? En el entendido que somos animales absolutamente sociales, gregarios, Sociales. emocionales. Am, por lo tanto, satisfacción como de la seguridad de supervivencia, digamos, de la seguridad afectiva, em, etcétera. Ahora, cuando tienes un, am, un contexto o una respuesta insegura, tienes ahí la posibilidad de, por ejemplo, un apego inseguro, ansioso ambivalente se llama. El apego ansioso ambivalente es aquel en el que, si bien los padres em, son cariñosos y son eventualmente afectivos con el bebé, son padres que no logran leer, no logran entender adecuadamente las necesidades del bebé, porque básicamente responden a las conductas positivas del bebé. Cuando el bebé está contento, lo eh, festejan, aplauden, ríen, eh, pero no logran leer adecuadamente cuando el bebé tiene alguna necesidad negativa, cuando está con una emoción negativa. Como no lo leen adecuadamente, entonces ese bebé o ese niño no se siente permanentemente seguro, porque tiene esta inconsistencia de que en ocasiones los, las figuras de apego, llamémosle figuras de apego en términos generales, deben ser unas ventanas que se abren ahí, a veces responden y a veces no responden. Por lo tanto, genera finalmente una sensación de inseguridad. ¿Ok? Los cuidadores eh, están, pero no están. A veces están y a veces no están. Son inconsistentes, básicamente. ¿Ya? Y eso va a generar, después vamos a ver, vamos a entrar en cómo influye, cómo entra en la adultez, pero en términos generales eso va a generar una ambivalencia. ¿Ya? Em, ¿Es apego sí, ambivalente, así se llama? apego ansioso ambivalente, porque a propósito de la ambivalencia, la persona tiende a desarrollar una personalidad muy ansiosa, muy permanentemente a la expectativa, permanentemente moviéndose en la incertidumbre, en que están pero no están, cuándo van a estar, cuándo no van a estar, por lo tanto nunca sé. Luego viene el apego evitativo, que es el segundo de los apegos inseguros. Sí. Y en el apego evitativo, um, pueden ocurrir varias cosas. Puede ocurrir que la figura de apego, padres, madres o quien quiera que sea, sean em, irresponsables en el cuidado del niño, en el sentido de no responder, ¿ya? En ese sentido irresponsable, no responden, son rechazantes. Cuando el niño plantea una necesidad, las figuras de apego lo rechazan, no la toman en cuenta. Em, Todo lo que hace el niño está mal o sencillamente no lo ven, lo consideran negativo o sencillamente no lo ven. Por lo tanto, eh, el niño nota o siente como que no es querido. Ahora, puede ocurrir, por ejemplo, que la figura de apego esté no respondiendo porque tiene otra necesidad superior que cubrir, ¿ya? Hay casos en los que, por ejemplo, no sé,
el niño está bajo el cuidado de uno de los padres, la madre o el padre, porque a lo mejor, qué sé yo, no tiene pareja o enviudó o lo que sea. Y entonces, claro, esa madre o ese padre no responde porque está permanentemente preocupado del trabajo, de satisfacer las necesidades básicas. Y entonces el niño siente que a mí nunca me ve. Yo nunca existo, yo nunca estoy. Sencillamente llega, me da la comida, me acuesta y al día siguiente levántate y anda al colegio, pero no me ve, no entra en contacto conmigo. Por lo tanto, ese niño lee, lee emocionalmente, inconscientemente, yo no soy querido. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir con ese niño posteriormente? Que va a evitar la formación de contactos de intimidad emocional. Porque estoy en riesgo, porque cuando estoy con alguien con el que tengo o con quien debería tener ese contacto de intimidad, no lo tengo, esa persona no me ve. Yo no existo para esa persona, emocionalmente hablando. Entonces ese niño a veces ni siquiera llora, ni siquiera, ni siquiera alega. ¿Porque para qué? Si no me quiere. ¿Para qué? Si no me ve, da lo mismo. Es ¿Ok? como si fuera una desesperanza aprendida. Algo así como una desesperanza preventiva, exactamente. No, pero Ahora, podemos hacer el comercial al respecto, ¿no? Ya en a algún la, momento hablaremos de desesperanza aprendida, pero el hecho es que apréndele a que haga lo que haga, no hay un resultado como tal. a que haga lo que haga no hay un resultado como tal y por lo tanto el niño se siente que está permanentemente sufriendo. Es un niño muy sufriente, ¿ya? Porque quien está a cargo de su cuidado, de su contención, de la satisfacción de sus necesidades, no la satisface. No, al menos no genera la seguridad permanente, suficiente, de que esa necesidad va a estar permanentemente satisfecha. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que finalmente el niño se hace autosuficiente, pero una autosuficiencia compulsiva. O sea, yo tengo que estar permanentemente em, respondiendo y haciéndome cargo de mí mismo. Sí, es una distorsión al respecto, ¿no? Es una distorsión a la autonomía. En este caso, lo debo de entender así. Absolutamente, porque además es una autosuficiencia, como te digo, compulsiva, pero con distanciamiento emocional. Sí, o sea, se vuelve fría en el asunto de la convivencia. Es De conseguir la, el objetivo, pero finalmente no me da igual si sufre la exactamente, persona o no. O sea, exactamente. Y eso llevaba a la relación de intimidad en general. sí, ya, ya hablando en términos de pareja o más en edad adulta, de ser muy complicado el asunto, ¿no? Súper Pero complicado. vamos entendiendo el hecho de que entonces el apego seguro parece ser que no tiene divisiones. Nada más hay un tipo de apego seguro. Seguro. Mi necesidad está permanentemente satisfecha, por lo tanto yo puedo indagar, puedo recorrer el mundo, puedo investigar, tengo buena autoestima, me siento protegido, No, y yo sé que además, si me caigo, alguien me me va relaciono. a salvar. Ajá, Me me relaciono. relaciono. Es que por lo mismo, porque como tengo la necesidad satisfecha, me puedo relacionar y no hay riesgo en la relación. Y Y no puedo, hay y problema puedo si entrar sufro. Ujú. y no hay problema si sufro. Es más, incluso, pero eso ya no, nos vamos, no, dejémoslo para después, eso Sí, para el sí. adulto. No, me refiero en el sentido de decir, o sea, Pero yo sí, ya de niño, pensando que estoy en un apego seguro, no estoy hablando de relación de pareja, pero sí el hecho de que, ay, tengo amigos y a veces me tratan bien, a veces me tratan mal, pero no pasa nada porque me pero siento, bueno, claro, ya me levanto y sigo adelante. Ese es y el tú, punto, ¿no? y si quieres bien, y si no quieres, bueno, mala suerte. Pero finalmente, si tengo un amigo, pues, igual lo puedo cuidar o puedo decir, no, sí tengo un amigo Absolutamente. y no hay, no pasa, no es así de oportunismo ni de doble intención, sino realmente puedo generar una verdadera amistad. Eso es lo que debo de entender. Absolutamente, porque el niño seguro fue leído y escuchado. Y él hace lo mismo, lee Y y por lo escucha. tanto, exacto, él aprende a leer emociones, las propias, a plantearlas, a mostrarlas, a hacerlas evidentes y, y escucha y ve al resto, por lo tanto es capaz de empatizar también. Sí, sí. Sí, y también ¿Ok? me refleja un poco la situación de resiliencia y demás, porque está trabajando sobre sí mismo. Bueno, Entonces, de hecho la resiliencia, si tú revisas las condiciones
para que una persona desarrolle resiliencia, una de las básicas, de las más importantes, es haber contado al menos con un vínculo significativo, seguro en la infancia. Sí, sí es correcto. Al menos con uno, donde el niño sepa que si se cae, puede ir a buscar resguardo en esa persona que lo va a proteger, a contener, a apapachar. Y en el apego inseguro, entiendo, entonces debo de entender que al menos hablas de dos, me imagino que debe de haber Hay alguna tres. clasificación. Ajá. Ah, ok. Está, dentro del inseguro está el ansioso ambivalente, donde los padres están pero no están, o los cuidadores están pero no están. El evitativo, donde definitivamente los padres no están, porque o rechazan o ven al niño como algo que permanentemente hace todo mal, o sencillamente no lo ven porque están preocupados de otra cosa. Sí. Y el desorganizado, que es el tercero, em, que es una mezcla entre el ansioso y el evitativo. En muchos momentos, em, el apego desorganizado puede dar pie incluso a trastornos de personalidad, puede ser el más patológico de los dos. Em, o sea, que los otros dos anteriores, el más patológico de los tres, porque, porque está permanentemente en esto, entre que el cuidador me satisface pero no me satisface, está pero no está, y por otro lado me rechaza. Entonces, como, ¿qué hago con este cuidador? ¿Cómo? Suena como al síndrome de Estocolmo, ¿no? O De que te sea, maltrata y al mismo tiempo te apapacha. eh, Hay todo. 50 sombras de Grey por ahí la lleva. Exactamente, como el ansioso, ¿no es cierto? Que a ratos el cuidador está, te apapacha y en otros momentos no, pero por otro lado el evitativo que te rechaza. Entonces Es un desastre eso. es un caldo. Sí, o sea, porque finalmente no hay una continuidad. Ahí el problema es ¿cómo se dice? Lo sistemático del asunto, ¿no? Porque por una parte dices tú, ok, hoy me voy a apoyar, voy, no, pero hoy me rechazan. No, es que ya me siento todo olvidado. Ay, ¿qué te pasa? Y te apapachan. Pero al mismo tiempo estás portándote mal, entonces castigo. Y no, Es muy y difícil para. llegan los padres de los niños que desarrollan el apego desorganizado, eventualmente maltratan, manipulan, por lo tanto, ya no es solamente que la figura de apego esté o no esté, o sea, inconsistente, es que desarrollo temor a la figura de apego. Y por lo tanto, si la figura de apego es la principal, es la que me da la base, obviamente que aprendo a temer a las relaciones íntimas en general, relaciones íntimas de cercanía afectiva, ¿no? Por lo tanto, es una verdadera cazuela, ¿no? A ver, ustedes, algo así como el pozole mexicano, una mezcolanza, Una ensalada, una bella ensalada una ensalada, claro. Em, caldosa para echarle problemas al asunto. sí, son niños que finalmente desarrollan relaciones muy contradictorias, em, muy rechazantes de la intimidad, y con mucha frustración de parte de ellos, porque obviamente también lo quisieran de alguna manera, pero, eh, pero es caótico, esa es la palabra, es un apego caótico, Sí, sí, sí. Pero ¿ok? aquí hay una pregunta que, con respecto a esto, sabemos que hay unas etapas críticas en el desarrollo. En el caso del desarrollo del apego, eh, ¿es más marcado en etapa temprana? ¿Es más marcado igual en etapa crítica o es igual en todo momento? Una vez que a ver, se desarrolla, no sé bien a lo que te refieres, se desarrolla en los primeros 2 años, algunos autores hablan de 3, algunos hablan de 5. em, y es notorio de distinta manera, dependiendo del tipo de relación al que tú accedes, dependiendo de la edad o de la etapa en la que te encuentres, es notorio en cualquier momento. Ok. Es muy Pero evidente.
pero me refiero que, ves que sabemos que hay una etapa crítica de los 7 a los 14 años, que es cuando se refleja mucho en edad adulta el comportamiento de cómo fueron, cómo vivieron en esa etapa, ¿no? Bueno, es relativamente nuevo el asunto. Entonces, la pregunta es si en el caso del apego es posible reestructurarlo. Me voy a salir un poquito de la teoría de esto que estaba platicando, ¿no? ¿Es Es posible posible. reestructurarlo en edad intermedia adulta o ya una vez que se desarrolló el apego en esa forma es... No, es absolutamente intervenible. Eh, y básicamente porque, em, bueno, obviamente a través de terapia, qué sé yo, pero también porque el apego, fíjate que como de alguna manera marca la forma en la que tú te relaciones con el mundo en términos afectivos, el apego lo estás probando y lo estás em, actualizando permanentemente. Claro, claro, Por lo porque tanto, va por- acompañado de las emociones. de las emociones y de las relaciones interpersonales en general. No, no, me refiero a que como va acompañado de emociones, es una retroalimentación constante. Te modifica tanto la idea de lo que tú viviste, cómo lo viviste, te actualiza la memoria, los registros de memoria que tuviste. Entonces, quiere decir que una persona que tiene un apego inseguro, con terapia o una buena relación de pareja puede ayudarle a mejorar su situación. ¿Así lo debo de entender? Con terapia, sí, claro, y por eso te digo, y también muchas veces se va reestructurando espontáneamente en la relación cotidiana con los demás. Claro. No, en la No de relación de pareja, sino en pareja, general. las relaciones de amistad, sí, claro. Sí, 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 aquí aclaro porque a lo mejor alguien diga, ah, pues yo puedo hacer para mi pareja que se cure y, no, no, o sea, tienes que tener un tratamiento, tienes que ver cómo estás Pero hay que ver, funcionando, ¿no? sí, pero hay que ver cuál es el nivel en el que, porque claro, esto yo no conozco una escala que se pueda medir, así como qué tan inseguro, qué tan ansioso Claro. de 0 a 100 cuánto tienes. Tal vez haya algo desarrollado, yo no conozco ese nivel de exactitud en la medición, pero claro, pero uno puede sospechar que hay personas que son más evitativas que otras, más ansiosas, ambivalentes que otras, más desorganizadas que otras. Yo me atrevería a decir que el apego desorganizado necesita sí, de todas maneras, terapia. Sí, Ahora, el pero en los tres, ansioso, no, no, lo que pasa es que el ansioso, todos somos más o menos ansiosos. sí, Todos nos manejamos y nos hemos tenido que manejar en muchos momentos de la vida con situaciones más o menos ambivalentes o ambiguas. Todos hemos aprendido en algún momento, ante determinadas situaciones, a ser más confrontacionales o más evitativos. Tendemos a ser evitativos del conflicto algunas veces. Ahora, por eso te digo, si yo voy por la vida evitando todo y nunca quiero sufrir y nunca quiero que me pase nada y le ando diciendo a todo el mundo que no, no hagas esto, que no hagas esto otro, que no, evita, 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 y claro, probablemente vas a tener una distorsión en la forma como estableces las relaciones. Pero también habría que ver, porque fíjate que de pronto hay sociedades, no voy a nombrar aquí nacionalidades ni nada, pero sí, hay, sí, hay- pero hay sociedades que son sumamente, extremadamente evitativas, que jamás te van a decir, si tú me dices, eh, Alexis, ¿me puedes venir a ayudar el fin de semana? Porque me quiero mudar y quiero que me ayudes. No, 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 no puedo. Siempre te van a decir, sí, sí, ni un problema, cuenta conmigo. Y llegado el momento no, no aparecen. Son incapaces de decir no. En general los latinos tendemos un poco a eso, pero hay algunos que son extremadamente sí. sí, sí, Y los europeos son más frontales. Los europeos nórdicos, sí, porque los españoles y los italianos y los portugueses no. Porque está la base latina ahí también. Em, entonces, en general, aprendemos a manejarnos más o menos bien, y por eso te digo, dependerá del nivel, con am, la ambivalencia,
con la ansiedad, que es parte de la neurosis, con la evitación. Si el punto es cuando esto finalmente repercute en que las relaciones que tú estableces, tanto de amistad, pero por sobre todo de pareja, que son las más íntimas, pero también hay relaciones de amistad muy íntimas, Sí. em, una persona segura, una persona con apego seguro, establece relaciones seguras. Parte de la base de una muy buena autoestima, son autónomos, son capaces de respetar espacios independientes, celos inexistentes prácticamente, buscan personas igualmente afectivas, buscan y se saben y se sienten merecedores del afecto, de la expresión del afecto, y expresan el afecto libremente. em, Incluso frente a la ruptura, la soportan mucho mejor. Una persona con, bueno, hay dos Bueno, cosas que sí podemos no resultó, no pensarlo en este resultó. sentido. Mira, puedo de entender entonces que los estilos de apego finalmente no son determinísticos. ¿Es correcto? O sea, que una vez que ya te formaste, O sí, ya sea, no va a cambiar ni nada. O sea, en ese sentido sí. O sea, el sí, estilo de apego sí determina la forma como tú vas a establecer la relación. sí, pero Lo puedo que cambiar. no, lo que no significa que no pueda ser cambiado. Ok, Claro. puedo aprender prácticamente. Exactamente. ¿Será posible que alguien que tuvo entonces un apego seguro pueda después de formar sus relaciones? La respuesta es sí. O sea que no todo está escrito. Así debo de entenderlo. Exactamente. Mira, una persona con un apego inseguro, te voy a poner el ejemplo inverso. Una persona con un apego, un niño con apego inseguro, producto de estos padres rechazantes o ambivalentes, qué sé yo. Bueno, resulta que finalmente em, se conforma como con una personalidad inestable emocionalmente, con baja autoestima, que está permanentemente buscando la aprobación del otro, qué sé yo, pero por alguna razón llega a un contexto, ya siendo mayor, siendo un niño más grande o adolescente o adulto, a un contexto donde justo le toca compartir con puras personas seguras, donde todos se expresan abiertamente, todos con buena autoestima, todos lo están reforzando. Oye, pero si tú eres bueno en lo que haces, igual que nosotros, si por eso estás aquí, vamos, démosle, nosotros te apoyamos, estás bien. Y llega un minuto en que la persona se empieza a empoderar y empieza a decir, sí, puedo tener un, una persona, un niño que desarrolla un apego seguro. El apego seguro, así como ideal, es que los cuidadores estén al 100% dedicados a la satisfacción de las necesidades y la protección emocional de ese niño. Imagínate que eso ocurra. Y de pronto, uno de los dos muere o enferma gravemente. Enferma gravemente. Y entonces el otro, este que está enfermo gravemente, ya no tiene su atención permanente sobre ese niño y el otro tiene que dedicarse al cuidado de este que está enfermo. De la noche a la mañana, ese niño queda de haber tenido atención 100%, pasa a tener cero o, o prácticamente cero. Se inseguriza, se inseguriza mucho. Sí, me recordaste cuando nace el hermano y el hermano, Por el ejemplo. primer hijo dice, ah, todo feliz, todo, y de pronto, ¡zas! ¿Qué pasó ahí? Sí, Por eso, habitualmente, y va a depender mucho del manejo, de las características de personalidad de cada uno, qué sé yo, pero por eso habitualmente el hermano mayor es el más inseguro, porque le quitan esa atención permanente, además padres primerizos, primer hijo, que están preocupados permanentemente de cada detalle, que no le falte nada, que si se cae, que pobrecito, que no sé qué. Ya con el segundo no se preocupan tanto,
y aprenden que no es necesario estar permanentemente encima, por lo tanto ya ellos también relajan esta eh, presencia omnipresente, digamos, valga la redundancia. Eh, por lo tanto, el segundo ya no tiene esa extrema preocupación Claro, y aprende a lidiar mejor con el entorno. Pero el primero perdió la exclusividad. sí, Suelen ser más celosos, em, celosos de lo que ocurra en particular con el hermano, suelen ser más inseguros. Ahora, va a variar de caso en caso, por supuesto, pero son tendencias, sí, es algo estadístico finalmente, ¿no? claro. Em, la personalidad segura, como te digo, es esa. Yo voy a ir, voy a buscar parejas que, eh, bueno, yo quiero una pareja que sea así, así, porque yo me lo merezco, porque es lo que yo doy, porque es lo que yo espero, porque ¿por qué tengo que pedir menos? Y si no resultó y hay una ruptura, bueno, no resultó y ya. Y el mundo no se acaba y hay que seguir adelante. Y si no quieres estar conmigo, bueno, lo lamento, haré mi duelo, pero ya. El que tuvo apego ansioso, el que desarrolló desde un principio un apego ansioso, desarrolla posteriormente una personalidad muy preocupada, permanentemente inseguro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a lidiar con esto? ¿Cómo voy a resolver este problema? ¿Podré resolverlo? ¿Por qué? Porque acuérdate que los padres del ansioso son padres que están y que no están, que a veces sí, a veces no, son ansioso ambivalente. Sí. Entonces, ¿podré o no podré? Y estoy permanentemente en eso. Estoy permanentemente temiendo el rechazo. Em, estoy permanentemente buscando la aprobación. Y entonces son personas muy dependientes de la pareja. ¿De verdad me quieres? ¿De verdad quieres estar conmigo? ¿De verdad no me vas a dejar? Y eso así, explícitamente y también indirectamente, permanentemente buscando satisfacer, buscando darle y traerle todo lo que la pareja pueda necesitar para que esté bien, para que sienta que está conmigo, es con la mejor persona con la que podría estar y que no se le vaya a pasar por la mente la posibilidad de dejarme. Buscan, precisamente por esta necesidad de confirmación, buscan muy precipitadamente la pareja. Entonces muchas veces se equivocan y por lo tanto muchas veces fallan. ¿Ok? El rompimiento es una Caótica. amenaza. Porque además refuerza su teoría, ¿no? Finalmente, rompe la relación y termina igual diciendo, bueno, es que sí, o sea, ya era algo esperado, ya igual como pensé que iba a suceder. Y nadie me quiere, todos me odian, quiero comer gusano. Claro, No, no merezco nada. Todo lo hago mal. La culpa es mía. Yo no sirvo para estar en pareja. ¿Ok? Luego, el adulto que viene de lo evitativo, ¿no es cierto? En estos padres que o son rechazantes o que ven al niño como permanentemente haciendo las cosas mal o que no lo están viendo por la razón que sea. Em, bueno, este es un niño que desarrolla y es capaz de generar muy poca autonomía. Am, también de alguna manera necesita el apoyo externo, pero, am, pero él no tiene la ambivalencia. Él está seguro que nadie lo quiere. al menos está seguro en algo. Por decirlo de alguna manera, ¿no? De Sí, manera sí, un poco caricaturesca. El ambivalente, el, a veces sí, a veces no. Este otro sabe, se siente no querido y no merecedor. Por lo tanto, em, va a desarrollar un miedo gigantesco a la intimidad.
Y entonces cuando establecen relaciones de pareja, muchas veces son relaciones de pareja muy superficiales. Relaciones de pareja, por ejemplo, muy carnales, pero que luego cuando la pareja a lo mejor empieza a traspasar la barrera de lo superficial, de la carnalidad, y empieza a expresar afecto, Se va. arranca, arranca. No eres tú, soy yo, la Sí, clásica. No eres tú, soy yo no puedo, o no, es que hubo algo que hiciste y que fue, pero la excusa perfecta, y eso yo no lo puedo soportar, entonces me voy. Pero en el fondo estoy arrancando la intimidad. ¿Por qué? Porque no sé recibir ese afecto, porque yo no soy querido y por lo tanto no soy querible. Entonces, si tú me dices que me quieres, ¿y qué pasa si luego no? Yo estoy seguro que no soy querible, así que me arranco. sí, sí. Rompo, 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 rompo. Genero mucho distanciamiento emocional, mucha incapacidad para construir, para anclar ahí un proyecto conjunto con un otro. Cuesta, cuesta. Es muy difícil. Obviamente también baja autoestima, inseguridad en general. em, Les cuesta, mira, es relativo. A veces les cuesta expresar afecto precisamente por lo mismo, por el rechazo. Otras veces aparentemente no. Pueden ser personas muy, muy querendonas, Sí. pero que cuando lo reciben de vuelta, Y rompen. está en el hecho de cómo las distintas respuestas o personalidades se van desarrollando, que finalmente, como decíamos, no puede aprender. Se va viendo que puedo entender que la mayor parte de la población nos encontramos ante un apego inseguro. Sí, y por otro lado, pensar que muchas veces, acuérdate con esto de que el apego tú puedes desarrollar un apego seguro en la infancia, pero Sí, luego insegurizarte, o al revés, sí, em, como en, como en todas las cosas en psicología al menos, no hay absolutos. claro. Entonces también ocurre que en ocasiones tú puedes pasar por etapas de tu vida más seguras y por etapas de tu vida más inseguras. Que puedes tener a lo mejor una respuesta más segura en un contexto laboral, tal vez, porque es menos amenazante, es menos íntimo, em, y ser más inseguro en la pareja. O, o de pronto hay personas que tienden a ser muy seguras, que tienen relación de pareja muy segura, que tienen relaciones de amistad muy seguras, que tienen relaciones em, laborales muy seguras, y llega alguien en el trabajo que te empieza a dar, a dar, a dar, a dar, a dar, y machaca, 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 y termina insegurizándote. Claro. Entonces, todos esos movimientos pueden ocurrir. Ahora, el tema es que en la medida que tú tengas un niño que desarrolló apego seguro en los primeros 2, 3, 5 años, tienes muchísima más probabilidad de que si a ese niño le ocurre algo o se inseguriza en algún minuto, pueda volver, pueda retomar y pueda recurrir a sus propias herramientas que desarrolló en la infancia. Claro, de alguna manera es una base fuerte durante la infancia, ¿no? Bueno, Que hay un libro que, uno de los primeros libros, si es que no es el primero, que escribe Bowlby, que es el que desarrolla inicialmente la teoría del apego, que se llama La base segura, ujú, la base firme, que es sobre esa edad, sobre esa edad. que es sobre, claro, que es sobre precisamente cómo desde ahí nosotros podemos eh, forjar los elementos, los ingredientes básicos para cocinar este caldo. Qué complicado está el asunto. Y no entramos ni siquiera en el apego, en las personas que tienen el apego desorganizado, Sí, que ellos finalmente desarrollan una personalidad muy temerosa, porque en el apego desorganizado, como está el maltrato, eventualmente incluso el maltrato, es un apego que se forma y que rescata un trauma
que no fue resuelto. Entonces estoy permanentemente con temor ante la vida. Sí. Es complejo. Hay muchas implicancias. No alcanzamos a entrar en el detalle más profundo, pero en el fondo, como decías tú, yo creo que hay muchas ocasiones en las que puede ameritar terapia, pero fíjate que yo creo que también es importante aquí destacar que muchas veces la gente podrá pensar, bueno, un psicólogo siempre te va a decir que todo lo tiene que reparar con terapia. No, no, yo creo que no. Y en el caso de los apegos, em, hay niveles, hay niveles. Yo, como te digo, creo que diría que tal vez me atrevería a decir que en el apego desorganizado sí, necesariamente terapia, y el ansioso ambivalente o el evitativo depende. Depende. Y finalmente, ¿cuál es el criterio para definir una terapia? Bueno, por supuesto, hay varios criterios, pero uno de los esenciales es cuando una persona siente que esto, lo que sea, esto, me está generando un problema. Es lo que te iba a comentar, ¿no? Finalmente, no me refiero a que todos vayan a terapia, Pero porque a si lo todo el mejor mundo dices tú, me ¿para dice, qué voy, no? pero si todo el mundo me dice a mí, es que estás haciendo las cosas mal, es que te equivocaste, bueno, pero así soy yo y yo funciono así y a mí no me complica, entonces no. El nivel, de la evaluación del bienestar propio. Sí, claro, no, yo creo que no todo el mundo tiene que ir a terapia. A todo el mundo le puede hacer muy bien una terapia. Sí. Porque te aporta, porque te conoces, porque aprendes a empatizar, aprendes a desarrollar mejor tus habilidades sociales, a relacionarte mejor con los demás. Bueno, una serie de cosas pueden ocurrir, pero no es que todo el mundo tenga que ir a terapia permanentemente. Claro. Claro, además el hecho de cuando dice no tengo que ir a terapia es porque detectas que algo te está causando problemas y requieres el apoyo para poder tratarlo. Obviamente no estoy hablando de un caso patológico, ¿no? Que no se da cuenta de la situación. Me refiero a que decir, ok, yo decido ir a terapia porque siento que algo me está causando problemas aquí y quiero, no le Y encuentro la solución es que ese es o el punto. Habitualmente la gente llega a terapia cuando tiene el problema, cuando ya se da cuenta que hay algo que está fallando y que no le interfiere en algún ámbito de su vida y prueba muchas cosas, pregunta estrategias, compara, hace mucho ensayo y error, hasta que llega un minuto que dice, ya no puedo. claro. Y entonces busca la terapia. Y la otra, bueno, es nosotros los clínicos, por los que nos dedicamos a la clínica y a estar permanentemente recibiendo, también tenemos que estar limpiando de vez en cuando y pasar por procesos terapéuticos. Sí, de hecho es necesario por toda la carga que se llevan en el trabajo, ¿no? Que finalmente dices tú, ok, genero empatía, pero esa empatía de pronto ya me está causando un peso encima, ¿no? Entonces tengo que canalizar. Ah, hay un estudio, bueno, los gringos estudian todo. De repente son como que demasiado estudiosos. Hay un estudio gringo que dice que los psicólogos tendemos a morir en promedio 3 años antes que el resto de la población. Suena interesante. Para ti, que no eres psicólogo. Sí, sí. Así que vamos a hacer un video. ¿Por qué debo de ir a ver al biólogo? Así. Bueno, pues vamos cerrando, ¿te parece? Me parece. Ha ¿Qué te sido, lo queda? que sí es que Con- quedan muchas salientes, ¿eh? Yo creo que el hecho, dije, vamos a hacer un análisis longitudinal con respecto al tiempo, pero no. Creo que debemos de aterrizar primero qué pasa en edad adulta y luego qué pasa con la relación de pareja. Edad adulta involucraría el hecho de cómo un padre con apego inseguro, cómo se desarrolla, ¿no? Y cómo puedes de pronto darte cuenta que estás cometiendo el error que viviste tú en tu infancia o cosas por el estilo, ¿no? O sea, no es el hecho de decir, vamos a hacer un programa para hablar mal de los padres, ¿no? Sino el hecho de No, no, aportar algo que ayude en el sentido de decir, oye, algo estoy haciendo bien o algo estoy haciendo mal, ¿me explico?
Entonces, Aparte, y lo que aparte, sí es que, aparte que estamos todos en la misma, o sea, sí, porque las pautas de apego se transmiten generacionalmente. sí. Entonces tu apego es producto del apego de tus padres, que a su vez es producto del apego de sus propios padres. Y si pienso en el término de la pareja, por ejemplo, también eres resultado también del apego de tu pareja por todos los procesos que se dan y de los amigos igual, o sea, viene la información por todos lados, ¿no? Que es lo que estamos Exactamente. comentando. Bueno, Exactamente. Y por eso también es que se puede reparar por todos lados y no necesariamente en una terapia profunda, eterna, am, costosa. costosa, exactamente. Eh, pero bueno, pero en términos generales, el apego seguro va, no tiene problema, si rompe, rompe, si resulta bien, si no, el ambivalente está permanentemente buscando la aprobación, el evitativo está, le cuesta entrar en la intimidad, entonces cuando hay mucha intimidad y mucha cercanía, se Se asusta y aleja. arranca, huye, y el desorganizado depende, porque ahí A es, veces sí, a veces no. Depende ¿cómo? cómo salió el Ahí es, sol. ahí es la sopa, sí. Y fíjate que lo estaba Y es pensando el que porque más, hay muchos procesos fisiológicos también involucrados que no son propiamente por, por una cuestión, ¿cómo se dice? De la niñez, sino también hay procesos fisiológicos que te hacen pensar qué está sucediendo. O sea, si te falta un neurotransmisor, la deficiencia fisiológica de algo, una hormona que anda dando lata, todo eso también se traduce sí, en comportamiento, ¿me explico? Entonces, sí, sí, claro, esto es dentro de lo que cabe fisiológicamente normal, ¿me explico? sí, claro, claro. Nosotros acá estamos en un sector donde no tenemos sol, o muy poco sol, 10 meses al año. Por lo tanto, la vitamina D está bajísima. Tu persona que le hagas examen de vitamina D en Valdivia tiene deuda. Eh, y eso afecta a nivel emocional mucho. La melatonina y todas las cosas que están involucradas. Qué interesante. Entonces, Y además hace en- frío de la fregada, ¿no? es que llueve mucho, por lo tanto no hace tanto frío. Hay un par de semanas en el año que son muy, muy heladas. El resto es bastante soportable, pero bueno, toda la infraestructura está preparada. En todas partes tienes calefacción permanente prácticamente. No, pero me quedé pensando con respecto a la luz. Aquí decían que finalmente la disminución de la cantidad de luz, al igual que la baja temperatura, favorecía la depresión en algunos casos, ¿no? Entonces, no quiero pensar, decir, allá hay más casos de suicidio que aquí, pero no creo. Sí, sí hay. Hay, hay Eso pensé. en la universidad tenemos una de las universidades con más alto nivel de suicidio a nivel nacional. Bueno, al menos podrás decir que cuando acabe la pandemia es sobreviviendo al suicidio. Entonces, claro, súmale baja vitamina D, estás ahí emocionalmente interpretando mal, y si más encima tienes baja autoestima o tienes un apego inseguro previo, No, aquí hace calor y hay mucha luz. Por eso los mexicanos somos un montón. Bueno, pues así quedamos. Entonces hay una siguiente parte de apego con la pareja y en edad adulta. ¿Listo? Fue un gusto. bueno, que estés bien. Saludos. Bye bye.